poliarticular con factor reumatoideo positivo desde el 2017. Ella inició tratamiento con adalimumab en diciembre del 2021 por refractariedad del tratamiento con metotrexate y recibió tratamiento con esteroides desde su diagnóstico hasta el 2021 con requerimiento de algunas infiltraciones a nivel del carpo derecho. Cuando ella consulta acá, en marzo de este año, estaba inactiva de su enfermedad de base y en un primer momento consulta su obra social por un cuadro caracterizado por fiebre, dolor abdominal y cefalea. Ahí en la obra social le hacen un laboratorio, que en el laboratorio lo que tenía de datos positivos en ese momento era una hemoglobina de 11, el resto del laboratorio estaba todo dentro de límites normales, con hepatograma normal, función renal normal. Por ese dolor abdominal le realizan ahí en la obra social una ecografía abdominal, donde se veían múltiples litos en la vesícula, y por persistencia de los síntomas acude acá a este hospital. Las preguntas serían si les interesa conocer algunos otros datos y si solicitarían algunos estudios, ¿cuáles serían? Lo que el hemograma que mostraste ahí para 5 glóbulos blancos, 10% linfocitos, es linfopenia, ¿no? O sea, sí. es normal. Sí. Aparte de hemoglobina. No sé si a alguien le interesaría conocer algunos otros datos o algunos estudios para solicitarles. Bueno, como antecedentes personales, esta paciente tenía las vacunas completas, tenía 4 dosis de vacuna para COVID, había tenido su menarca a los 11 años con ciclos regulares, ella tenía antecedentes de infecciones urinarias a repetición, había sido estudiada, se había diagnosticado incontinencia urinaria diurna, había hecho tratamiento con oxibotulina hasta los 13 años, tenía en el 2018 un contacto con una tía con tuberculosis, recordemos que ella el diagnóstico de AIJ se lo hace en el 2017, este contacto con la tía con tuberculosis surge en el 2018, se decide realizar una PPD, la cual fue de 0, y una radiografía donde tenía un infiltrado intersticial. Por estos dos datos, la de la radiografía y el contacto con la tía, se decide iniciar quimioprofilaxis, que la realiza 6 meses, en el 2019. También presentó en algún momento en evolución, en los controles de su enfermedad, dolor abdominal y diarrea. Había sido estudiada la paciente con ecografía, se habían hecho parasitológico y múltiples estudios para ver la causa de este dolor abdominal y la diarrea. Incluso se llevó a hacer una endoscopía, la cual fue normal. Y en enero de este año, ella consulta por fiebre y dolor abdominal y permaneció internada por una pielonefritis donde se rescató un E. coli. En esa internación por el dolor abdominal le hacen una ecografía abdominal donde se veía moderada cantidad de líquido libre en hipogastrio y en espacio pareto-colon. De los antecedentes familiares, ella tenía antecedentes de su abuela materna con artritis reumatoidea y el resto de los antecedentes familiares no presentaba ninguna autoinmunidad. Ella desde que consulta acá se decide su internación. Lo primero que se realiza en esta paciente, dado que estaba bajo medicación inmunosupresora, es suspenderle la medicación de base que ella tenía y desde que se interna la paciente persiste febril durante toda la internación. Al examen físico, lo único que tenía de datos positivos esta paciente era una puñoperfusión positiva de forma bilateral con fauces que estaban congestivas. Evoluciona en regular estado general y con incremento del dolor abdominal. Tenía un dolor abdominal que iba desde mi abdomen derecho y se irradiaba hacia la fosa lumbar. Se le hacen distintos estudios, entre ellos se hace un laboratorio donde se destacaba esta hemoglobina de 11, tenía reactantes elevados, tenía una PCR de 113, tenía una orina con 20 a 30 hematil por campo en el contexto de que la paciente justo se encontraba menstruando. Se le piden serologías virales, cultivos, hemocultivo, urocultivo, lo cual fue negativo. Se solicita nuevamente una PPD ahí a la paciente y se le repite una ecografía abdominal, dado el dolor abdominal que tenía la paciente, donde se veía moderado líquido libre. Y se la medica empíricamente en ese momento con cefotaxib. Persiste en su evolución en regular estado general y agrega una clínica respiratoria. En ese momento agrega disminución del murmullo vesicular en ambas bases pulmonares.
Por esa clínica respiratoria se decide hacerle una tomografía a la paciente, la cual en la tomografía se podía evidenciar que tenía un derrame pleural derecho, sin compromiso del parénquima, con algo de ascitis. En ese momento recibimos la PPD, que era de 0, y se pide un virológico de secreciones nasofaringeas, lo cual fue negativo. Incrementa en su evolución el dolor abdominal. Recordemos que persiste con la fiebre desde el ingreso de la paciente. Agrega como complicación flebitis en el sitio de venopunción, por lo cual se añade el tratamiento antibiótico teicoplanin. Y por este incremento del dolor abdominal se repite nuevamente una ecografía abdominal y pleural, donde se evidencia que había más líquido, ascitis moderada, con líquido perihepático, pleuropénico y asas distendidas, y tenía una eco pleural donde el derrame ya había incrementado desde vértice a base, con un despegamiento pleural. En ese momento surge el dato de que la hermana estaba internada en otra institución. En ese momento estábamos entre una epidemia de dengue. Estaba internada en otra institución con una clínica muy parecida a la de la paciente, con fiebre y dolor abdominal, y en ella se había diagnosticado dengue. Entonces pensamos si esta sintomatología podía deberse pura y exclusivamente a dengue. Ahora no sé si infectología quisiera hacer algún aporte. Inicialmente yo no la seguía a la paciente, la conocí después con el diagnóstico hermano, pero una de las cosas es que se intentó ser bastante agresivos con el estudio de la paciente desde el momento del ingreso y se fue dilatando un poco por ir haciendo los estudios de manera pausada, pero se habían pedido estudios como que el cuadro parecía bien abdominal. Sí estaba el antecedente de la infección urinaria, el dolor lumbar, pero que no parecía de pielonefritis, y la idea era ir a buscar una infección intraperitoneal. Con cuánta agresividad y con cuánta celeridad, quizás fue con menos de lo que nosotros hubiéramos querido. Eso es lo único. No para. Sí, en ese momento, cuando surge lo de la hermana que tenía dengue, la verdad es que alejaba un poco la clínica de la paciente, tenía mucha serositis, la fiebre había sido ya, llevaba más de 20 días de fiebre, el laboratorio había incremento de las plaquetas, no había nada que nos haga sospechar que podía ser pura y exclusivamente por el dengue. Entonces como que alejó un poco y fue como un distractor más que nada. Bueno, acá se puede ver la evolución del compromiso pulmonar. Tenemos la tomografía del ingreso donde se veía el leve derrame pleural derecho y cómo con el paso de los días, dado el compromiso respiratorio, se fue repitiendo la tomografía donde se ve que había incrementado el derrame pleural, ya estaba moderado el derecho, había agregado un derrame pleural izquierdo con colapso del parénquima pulmonar y persistía con esta ascitis. Resumiendo hasta acá, teníamos una paciente de 17 años con un diagnóstico de una IJ poliarticular bajo un tratamiento inmunomodulador que estaba cursando un síndrome febril acompañado con dolor abdominal, un laboratorio donde descartaba de positivo en anemia con restantes elevados, policerositis con compromiso pleural y ascitis sin respuesta al esquema antibiótico que se habían planteado. Entonces, dentro de los planteos diagnósticos que nosotros hicimos fue causas infecciosas a la cabeza, pensamos en TBC, primero por el compromiso respiratorio, dado que es una paciente que estaba bajo un tratamiento inmunosupresor, sumado que en el 2018 había realizado quimioprofilaxis para TBC por contacto de estativa. Dengue, la verdad que alejaba del diagnóstico porque la clínica cedía de lo que podíamos esperar, el patrón de la fiebre no era el esperado, el laboratorio tampoco había modificado las plaquetas. Y algo importante para destacar es que nos plantearon a un momento si podía hacer toda esta clínica por actividad de su enfermedad de base, y la verdad que no. Si bien las AIJ poliarticular pueden dar algo de fiebre, esta fiebre era una fiebre prolongada, que tenía mucha sintomatología como serositis, que eso no es de esperar en un paciente con AIJ poliarticular. Persistió febril la paciente en regular estado general y agregó más compromiso abdominal, ya agregó reacción peritoneal con abolición del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares y algunos episodios eméticos. Por reacción peritoneal se decidió hacer una laparotomía de urgencia. No sé si hay alguien de cirugía acá.
¿Quiere hacer algún aporte? Bueno, acá tenemos un video de la laparotomía que se hizo, donde se podía ver, a ver si lo puedo poner. Sí. Quiero preguntar si no se planteó cómo usar el líquido como una estrategia diagnóstica más rápida hacia el etiológico, incluso una función pleural, Sí, si sí. por ahí no tenía tanta citis. Sí, se había planteado en un primer momento hacer una punción de líquido, pero la verdad que no era de la magnitud que ellos esperaban para punzar los cirujanos. Después hubo problemas con el tema de que no teníamos disponibilidad de quirófano, entonces decidimos esperar a ver los cultivos que se había pedido la paciente, a ver si se rescataba algo, para ver de acuerdo a eso si tomar alguna conducta. Y después agregó esta reacción peritoneal por lo que se hizo la laparotomía de urgencia. Se había planteado también, no, se había planteado también el bajo rescate que hay de, hemos pensado en una tuberculosis, en el líquido, la función del líquido pleural. Por eso lo que se había discutido era hacer una biopsia, sobre todo a nivel intestinal y no tanto pulmonar o pleural. Yo lo planteaba más que nada por las características del citológico, más que por el rescate que no pueda tener como orientador en un paciente que por ahí tenía ciertos criterios de gravedad iniciales para incluso manejarse con medicación antituberculosa si tenía linfocitos altos, o sea, por las características psicológicas, sino por el cultivo. Lo mismo en estos pacientes que están inmunomodulados y sobre todo con la medicación que recibe esta paciente, uno tiene que pensar que los bloqueos diagnósticos son muchos, o sea, puede tener cualquier tipo de infecciones. Si bien en este paciente uno se inclina hacia la tuberculosis, por digamos, la evolución más crónica, por el hecho de recibir adalimumab, la PPD negativa no descarta, porque justamente la PPD fue hecha durante el tratamiento de adalimumab, o sea que desde mi punto de vista descarta la enfermedad, pero bueno, estoy de acuerdo en que uno vaya a buscar el agente etiológico, ¿no? Y estoy de acuerdo con el tema de que los líquidos habitualmente son pausados. Bueno, no se puede reproducir el video, pero ese es un video de la laparotomía exploradora que se hizo, donde se veía la laparotomía exploradora en una siembra miliar peritoneal, que en un primer momento se asumió por las características macroscópicas que podía ser por TBC. Se tomó un líquido peritoneal que arrojó un resultado turbio con un aumento de celular a predominio de mononuclear. Se pidió igual cultivo, lavado gástrico y PCR para TBC y inició el tratamiento para el antituberculoso. No sé si se encontraría alguien de anatomía patológica. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, estas son las fotos correspondientes a la biopsia de peritoneo. Ustedes observan que es un tejido fibrodiposo. Aquí abajo se ve el adipocito, reemplazado por este tejido inflamatorio, que está conformado por un cúmulo de células que son macrófagos, que adquieren una característica similar al epitelio, por eso se llaman células epitelioides, conformando aquí una célula gigante multinucleada, con esos núcleos en forma de herradura que se denominan células de Langhans. Observen aquí una imagen similar, esta nodularidad con un centro necrótico. Y esta es la imagen panorámica, ¿no? Cómo se van formando, conglomerando esta celularidad epitelioide. Por eso el diagnóstico es de proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Podríamos agregar necrotizante, lo cual nos lleva a una gama de posibles etiologías, ¿no? Bueno, una vez que se llegó al diagnóstico, la paciente inició con medicación antituberculosa.
se la asumió como una TBC pleural, pericárdica y peritoneal. Se añadió el tratamiento de dexametasona, recordemos que tenía la paciente serositis, se hizo un catastro familiar, y como complicaciones que desarrolló durante la internación fue un aumento de las transaminasas secundario a las drogas para tuberculosis y flebitis en el sitio de venopunción. No sé si la doctora Escual si quería hacer algún aporte. Y recordar que la tuberculosis existe, que la tuberculosis está en aumento en la Argentina y a nivel mundial, y que ante estos pacientes que se encuentran inmunomodulados con múltiples drogas, sobre todo corticoides o anticuerpos monoclonales, pensar siempre en tuberculosis como agente biológico de las patologías, aunque no sea la presentación típica de una tuberculosis pulmonar. Esta paciente no tiene compromiso pulmonar, pero tiene policerositis, y la policerositis es una forma de presentación muy grave de la tuberculosis. Muchas gracias. Actualmente la paciente se encuentra en segunda fase del tratamiento, reinició su tratamiento con metotrexate, se hizo una ecografía abdominal de control donde había mejorado el líquido abdominal, era leve, y como complicaciones que desarrolló posteriores a este diagnóstico fueron algias en miembros inferiores, en espalda y abdomen. Se asumió como secundaria la isoniazida y se colocó al tratamiento vitamina B. Pasando al caso número 2, en este caso tenemos una paciente de 14 años con un diagnóstico de panuveitis bilateral granulomatosa, o conocido como Vogt-Goyanagi Arada. Esta paciente se hizo el diagnóstico en el 2018 y desde el 2020 estaba bajo tratamiento con adalimumab, asumiéndose como refractaria al tratamiento con metotrexato. Ella consulta acá en marzo de este año por primera vez. En ese momento se encontraba inactiva de su enfermedad de base, y como antecedentes tenía el papá con diagnóstico de TBC ganglionar en el 2017, y ella, previo al tratamiento inmunosupresor, cuando se hizo pesquisa por TBC, se pidió una PPD, la cual arrojó un resultado de 5 milímetros con una radiografía de tórax sin particularidades, y dado que la paciente iba a iniciar inmunosupresión, se inició quimioprofilaxis. Consultó en marzo de este año por un cuadro muy parecido a la paciente anterior, con fiebre, dolor abdominal y náuseas. Al examen físico la paciente se encontraba en regular estado general, pero tenía clínica respiratoria desde un comienzo. Tenía rallies subcrepitantes en campo pulmonar izquierdo y una hipoventilación en el campo derecho. Se hizo un laboratorio en esta paciente donde se evidenciaba una PCR elevada, y por el compromiso respiratorio se hizo una radiografía de tórax. De la radiografía de tórax podemos ver que tenía un infiltrado bilateral que se extendía hacia ambas bases pulmonares, y dado el contexto de esta paciente que estaba bajo tratamiento inmunosupresor, se decide ampliar estudios y se le solicita una tomografía. En la tomografía se ve un nódulo pulmonar en el campo izquierdo. La paciente desde su ingreso persiste febril. Al ingreso se le suspende la medicación inmunosupresora, se toma cultivo, se toma hemocultivo, los cultivos los cuales fueron negativos. En ese momento, como nos encontrábamos en epidemia de dengue, se solicita PCR para dengue y en antígeno NS1. La paciente a las 48 horas presenta una regular evolución con más clínica respiratoria. Se le pide un laboratorio donde se vio que la hemoglobina había bajado 2 puntos, tenía una hemoglobina de 10.3 con una PCR que persistía elevada. Se le solicita una radiografía de tórax porque la clínica respiratoria había empeorado, y lo que se puede ver es que la radiografía de tórax con respecto a la anterior estaba peor, y por esta radiografía con más clínica respiratoria se le solicita una ecografía pleural para ver si tenía derrame esta paciente, lo cual evidenciaba sin derrame. Se amplían estudios, se piden panel viral, se pide esputo por 3 y PCR para TBC, y un TAC de seno en búsqueda de foco profundo, lo cual fue normal. Y en este momento se la medica empíricamente a ella con ampicilina. Se decide ampliar el esquema dado que evoluciona el compromiso respiratorio, persiste con mala evolución, con hipoventilación de ambas capas pulmonares, con desaturación. Se amplían, se solicita un VAL, con el VAL se solicita galactomab nano, se solicita gérmenes comunes, se le solicita TBC, serologías, los cuales fueron todos negativos, y por aumento de la clínica respiratoria se solicita nuevamente una ecografía pleural, la cual arroja un resultado de una atelectasa. Y en ese momento recibimos el resultado de dengue, lo cual fue IgM positivo en 1.2. No sé si Infecto quiere aportar algo.
Hola, perdón. Es casi un distractor, no se correspondía con el cuadro clínico de la paciente. Nosotros estábamos buscando básicamente, ella entra con un cuadro de dolor abdominal, pero que después no persistió y todo el foco que estábamos buscando era el respiratorio. Se buscaron desde el inicio con los lavados gástricos, con la placa, la tomo y demás, sobre todo tuberculosis por el antecedente de su medicación para la panuveitis. También le buscamos hongos como una cosa que está bastante más alejada en los pacientes reumatológicos comparado con la posibilidad de infección fúngica invasiva en oncohemato. Y no tuvimos nada de resultados y lo que hicimos fue, más allá de la IgM para dengue, que parecía un distractor, avanzar con los exámenes complementarios con un estudio que es un poco más agresivo, que fue el lavado bronquialveolar. Que hasta este momento que vos contás viene todo negativo, tanto para hongos como para micobacterias y gérmenes comunes. Y también le pedimos por sus antecedentes y porque la paciente evolucionó con hipoxemia, búsqueda de neumocistis girovesi, que también es a veces difícil de interpretar. Muchas gracias. Bueno, la paciente evoluciona mal con empeoría de la curva febril. Se repite nuevamente en laboratorio, que en el laboratorio si bien se evidenció que habían bajado los restantes de fase y la hemoglobina había subido un punto, la clínica respiratoria había empeorado al igual que la fiebre. Entonces se amplía el estudio, se pide PCR para CMV, Epstein-Barr y adenovirus, lo cual fue todo negativo. En ese momento se solicita una nueva tomografía, dado que era Florida la clínica respiratoria, donde se evidencia más peoría, y en ese momento decidimos hacer el GenSPER, que fue el cual fue positivo, y ahí inmediatamente con la clínica respiratoria, dado que era una paciente inmunosuprimida que estaba bajo tratamiento biológico, decidimos consultar con fisiología e inició tratamiento para su TBC. Ahí en ese momento también se rescató un PCP positivo. Inmediatamente, apenas lo asumimos como una TBC, empezó el tratamiento y con defervescencia de la fiebre. Acá se puede ver la evolución del compromiso respiratorio. Esta es la tomografía del inicio, como después del lavado bronquialveolar se ve que había mayor consolidación del parenquimatosa con broncograma aéreo y opacidades en vidrio esmerilado, con un patrón miliar que era bilateral. Un comentario es ver cómo evoluciona esta paciente, ¿no? Porque esta paciente evoluciona en forma aguda, ¿sí? No es lo habitual que tenemos en la tuberculosis. Estos pacientes que están con tratamiento con agentes biológicos, sobre todo este tipo de agentes biológicos, pueden presentar una manifestación aguda de una tuberculosis. Así que el hecho de que sea un cuadro agudo no nos descarta en este tipo de pacientes esta enfermedad. Lo otro que quería comentar es que este tipo de pacientes con patología respiratoria y este tipo de inmunomoduladores merecen un GeneSPER precozmente. Les cuento un poquito lo que es un GeneSPER. Desde el 2010 en la OMS aprobó el GeneSPER como para que sea utilizado para diagnóstico de tuberculosis. Y actualmente lo propone a nivel mundial como primera línea diagnóstica de tratamiento de tuberculosis. Incluso en algunos países ya no se hace vaciloscopía de entrada, sino que se hace GeneSPER de entrada. No estamos dentro de esos países porque somos pobres y es un estudio caro, así que olvídense de que hagamos esto de entrada. Pero hay ciertos pacientes que sí se lo merecen, y este es un tipo de pacientes que sí merecen esto. El GeneSPER es una PCR en real time que es totalmente automatizada y a partir de una muestra directa de esputo, pero ya se probó que puede ser de cualquier muestra del organismo, se la coloca en un aparato y el aparato en 1 hora y media me dice si hay complejo micobacterio en tuberculosis y si ese complejo micobacterio en tuberculosis es sensible o no a rifampicina. Idealmente fue creado pensando en las multiresistencias que estaban en aumento, pero actualmente se sabe que comparar un cultivo que demora 60 días a un GeneSPER que demora 1 hora y media en confirmar un diagnóstico de tuberculosis, estamos en otra era en el manejo del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Este tipo de pacientes se merece un estudio así. ¿Cómo se hace en nuestro hospital? En nuestro hospital no tenemos el aparato, pero hay una red de tuberculosis por la cual podemos derivar la muestra. Me hablan a mí o a cualquiera de mi servicio y hablamos con bacteriología, se entra la muestra en bacteriología y nuestras muestras se derivan al hospital Tornú.
En el Hospital Tornú realizan el Ginester, donde lo pidamos y justificamos por qué lo pedimos, es suficiente y se puede realizar. No la tenemos al resultado en 2 horas porque hay que mandarlo al Tornú, tienen que procesarlo, tienen que saber mañana, etcétera, lo tenemos en 2 o 3 días, pero lo tenemos. Muchas gracias. Bueno, resumiendo, esta paciente era una paciente con diagnóstico de una panuveitis bilateral granulomatosa, se la asumió con una TBC pulmonar. Inició inmediatamente el tratamiento con 4 drogas y dexametasona, se hizo el catastro familiar y actualmente la paciente se encuentra en segunda fase del tratamiento, habiendo reiniciado su tratamiento con metotrexato. Y dentro de las complicaciones que desarrolló post-internación fue eritema nodoso secundario a su TBC. Entonces, resumiendo estos 2 pacientes, tenemos 2 pacientes con patología autoinmune en tratamiento bajo anti-TNF que habían realizado ambos pacientes quimioprofilaxis, ya sea por contacto con un TBC familiar o por alteración en la pesquisa previa al inicio de la inmunosupresión y que habían presentado tuberculosis como complicación. Bueno, esta parte es un poco para cerrar un poco la presentación de estos 2 pacientes y recordar algunos conceptos que seguramente muchos ya saben y otros que fue comentando la doctora Squassi, pero para que tengamos un poco. Como primer medida, sabemos que para contener cualquier infección necesitamos un sistema inmune que sea eficiente, tanto del adaptativo como de la inmunidad innata. Para el caso de la tuberculosis es fundamental la participación del macrófago y de los linfocitos T, y sabemos que la respuesta patognomónica es la conformación del granuloma. Para que se conforme ese granuloma y se mantenga estable, una de las citoquinas más importantes que participan es el factor de necrosis tumoral alfa, que como ven participa mediante un montón de respuestas que hacen que ese granuloma se mantenga estable y que restrinja el crecimiento de la micobacteria. Las formas de presentación de la tuberculosis latente, que es ese periodo donde un paciente entra en contacto con la micobacteria hasta que puede desarrollarse la enfermedad, se conoce como tuberculosis latente. Y uno de los factores de riesgo para que los pacientes activen y presenten la enfermedad puede ser en la utilización de los bloqueantes del TNF. De hecho, existe en la Sociedad Argentina de Reumatología un registro de pacientes que se encuentran bajo biológicos, donde ven esto y vemos que el uso de los anti-TNF, en especial de los anticuerpos monoclonales como infliximab y adalimumab, que seguramente han escuchado, y también como el etanercept aumentan el riesgo de reactivación en estos pacientes, en especial el primer año de tratamiento y sumado, como dijo la doctora Squassi, sobre todo con el uso también asociado de corticoides, que es una situación bastante común en los pacientes que tienen enfermedad. Esto es un poco para mostrarles dónde interviene el TNF y cómo los anti-TNF bloquean un montón de estos mecanismos que pone en marcha el TNF para contener la micobacteria, lo que lleva a la desintegración del granuloma y la liberación de la micobacteria. Solo para nombrarles un poco y repasar los anti-TNF que utilizamos diariamente, el adalimumab, el infliximab, ambos son anticuerpos monoclonales, y se incluye dentro de esta familia también el etanercept, que en realidad es un antirreceptor. Como ven, no solo son medicaciones que usamos en reumatología, sino que también compartimos con otras especialidades como dermatología, oftalmología o gastroenterología. Esto solo para mostrarles, hay estudios de farmacovigilancia en pacientes que tienen enfermedades reumáticas, que no solo ven qué medicaciones se utilizan en estos pacientes, sino que también se evalúan cuáles son los efectos adversos que presentan los pacientes que reciben medicación, ¿sí? Y las infecciones se consideran como efectos adversos bajo tratamiento, y como podemos ver, la tuberculosis está asociada al uso del antibiótico. Como recomendaciones, cosas que hacemos nosotras todo el tiempo en el consultorio y que seguramente cuando hemos visto en conjunto algún paciente internado, siempre insistimos: la pesquisa de la tuberculosis para nosotras es muy importante. Más allá del uso del anti-TNF, lo pedimos bajo el inicio de cualquier inmunosupresor. Lo que hacemos inicialmente es una anamnesis dirigida, buscando sintomatología, contacto reciente o que hayan realizado por algún contacto catastro, y pedimos placa de tórax y TPD como inicial. En función de los resultados de esta pesquisa, y por suerte contamos con un servicio de fisiología que siempre nos está ayudando, interconsultamos mucho con ellos, más allá del uso del anti-TNF en cualquier paciente que algún dato de la pesquisa nos genera duda, contamos con ellos.
en algunos pacientes que están con una TB latente, es decir, pueden tener una PPD alterada, a pesar de tener ausencia de sintomatología o placa normal, sobre todo ante el inicio de una anti-TNF por necesidad de una enfermedad de base, requieren el uso de una quimioprofilaxis. Idealmente, un mes mínimo de quimioprofilaxis, pero siempre hablamos con la doctora Squassi y con la doctora Neiro, que nos van asesorando y guiando en qué momento es ideal el inicio del anti-TNF, y por supuesto otra situación distinta es cuando el paciente ya tiene una enfermedad tuberculosa. Ahí ya el manejo es un poco más difícil y hay que equilibrar un poco el uso de la inmunosupresión en un paciente que está muy activo de esa enfermedad, pero aparte tiene una tuberculosis. Recordar que durante el tratamiento de los inmunosupresores hacemos pesquisa activa de infecciones y los pacientes que reciben biológico pedimos en forma anual, aunque la PPD pueda ser negativa o cero, pedimos PPD y placa de tórax junto con otras pesquisas en función también dependiendo de qué inmunosupresor o qué biológico recibe el paciente. Como pensamientos finales y para cerrar un poco lo que ya estuvimos charlando, los agentes biológicos para nosotras reumatólogas la verdad que han cambiado la vida de los pacientes. Muchos pacientes tienen una alternativa de tratamiento que antes no existía, mejoran su calidad de vida, pero la incorporación de estas nuevas medicaciones traen nuevos efectos secundarios, entre los cuales se incluyen las infecciones. Recordar que estas drogas modulan diferentes vías biológicas que median la respuesta inmune, con lo cual, un poco como le decía la doctora, a veces la presentación de las infecciones no es la típica, no es la que uno espera, entonces siempre estamos alerta y buscamos, preguntamos, que ante cualquier duda siempre interconsultamos o con el servicio de infectología o con los servicios de fisiología. Y en especial con el uso de anti-TNF, la tuberculosis siempre tiene que estar considerada. Otra cosa que nos parece importante, si bien no está puesto y escrito, muchas veces los pacientes van a llegar a ustedes, pediatras, que a veces les tienen un poco de miedo a nuestros pacientes porque están con drogas biológicas, pero sepan que también son niños que tienen que tener su control de salud, que las infecciones también pueden afectar como afectan a cualquier niño sano, pero bueno, siempre considero que las infecciones pueden aparecer en un paciente que está recibiendo tratamiento inmunosupresor, que algunas veces las infecciones llevan a la activación de su enfermedad de base, y que no necesariamente la fiebre es presentación de enfermedad reumática, sino que tranquilamente pueden estar cursando una infección y que con tratamiento antibiótico y seguimiento adecuado y suspensión transitoriamente de la inmunosupresión, habitualmente la mayoría suelen estar bien. No, yo también quería comentarles que bueno, nuestros pacientes con tanta inmunosupresión, tan modulada el sistema inmune, la forma de presentación de la tuberculosis no es la típica. Uno está esperando, siempre pensamos en TBC cuando hay compromiso respiratorio, lo que decía Isabel, pero sepamos que estos pacientes se pueden presentar con TBC extrapulmonar, si bien no es lo más frecuente y no hay mucho reportado en la literatura, hay mucho que es Europa y Estados Unidos, pero son países de baja presencia de TBC, pero recordar que los pacientes se van a presentar con TBC atípica. Hay descrito desde compromiso del sistema nervioso central y compromiso gastrointestinal, para tener en cuenta cuando un paciente nuestro, inmunosuprimido, se presenta con otra sintomatología y no siempre pensar que lo respiratorio va a ser lo único que se manifieste en la tuberculosis. Y con estos chicos nos pareció interesante presentarlos porque tuvimos en este principio de año, en estos primeros 6 meses, 2 pacientes con TBC grave, extrapulmonar, que no es lo habitual. En los últimos 5 años, la verdad que yo no recuerdo haber tenido ningún paciente con TBC, y en esta primera parte del año ya 2, 3, tuvimos otro ahora con tuberculosis para tenerlo en cuenta y pensar tanto por lo socioeconómico, post pandemia, o sea, un montón de situaciones que uno tiene que recordar, que nosotros los pacientes, si bien tenemos estas vías de tratamiento, que uno chequea la TBC, pero bueno, por todo lo que sucedió en este último tiempo, a veces no pudimos chequearlo, y el paciente llega después de no haber venido a algún control y tener en cuenta que toda la sintomatología puede deberse también a este tipo de infecciones. Sin saber si querés aportar algo. Sí, yo quería reforzar sobre todo para el pediatra
que cuando un paciente va a iniciar un tratamiento con algún inmunomodulador, debe chequearse previo para tuberculosis, sobre todo si es corticoides, con PPD, radiografía y catástrofe familiar, que es el asintomático respiratorio vasoconstrictiva vasoesputo, que cuando el paciente va a rotar el inmunomodulador de uno a otro, por ejemplo, de corticoides a anticuerpos monoclonales, hay que volver a chequearlo. Como dijeron las chicas, si sigue con el mismo agente biológico, chequearlo anualmente, sabiendo que la PPD negativa no significa que no tenga nada. Si el paciente está expuesto a tuberculosis, chequearlo nuevamente y iniciar rápidamente una quimioprofilaxis que se debe prolongar por su inmunomodulación a 9 a 12 meses. Y si el paciente empieza con síntomas que pueden hacer pensar en una tuberculosis, suspender inmediatamente el inmunomodulador hasta confirmar o no la enfermedad. Si inicia el paciente con quimioprofilaxis, al menos por un mes no puede recibir el inmunomodulador. Y si fundamentalmente los anticuerpos monoclonales, ¿no? El corticoide sí, metotrexate sí. Y si el paciente está enfermo de tuberculosis, lo ideal es que el anticuerpo monoclonal no se reinicie hasta que el paciente finalice el tratamiento de la tuberculosis. ¿Sí? El tratamiento completo es saber, por ejemplo, en 9 meses de tratamiento. Después peleamos. Se me ocurren como un par de ideas de estos pacientes. Una es que el manejo es siempre interdisciplinario porque los cuadros clínicos se superponen. Por ahí en una IJ a veces es más fácil que en un paciente que tiene un Crohn, donde el cuadro clínico es similar en la enfermedad de Crohn de una tuberculosis intestinal. Entonces los cuadros clínicos se superponen, es difícil. Creo que el manejo es interdisciplinario, creo que la búsqueda del agente biológico tiene que ser agresiva. Hablábamos antes de si se punzaba el derrame pleural, no, tenemos que ir a biopsiar. O sea, tenemos que ser más agresivos en el manejo. Y después, por otro lado, sí es una sensación mía particular que estamos siempre muy preocupados con los agentes biológicos, los anti-TNF, los anti-interleuquinas como inmunomoduladores. Y es verdad que en el caso puntual de los anti-TNF estamos muy preocupados con lo que es tuberculosis, pero que el riesgo de infección bacteriana severa es multifactorial y no está tan ligado ni al anti-TNF ni al anti-interleuquina. Y a veces, no voy a decir que nos preocupamos poco o que nos preocupamos demasiado por pero nos preocupamos poco por el corticoide. Y cualquier paciente con enfermedad de base no controlada, cualquier paciente que recibe más de 10 miligramos día de deltisona, tiene aún más riesgo de infección bacteriana severa que ese que está recibiendo metotrexate. Entonces, sí, estamos obligados a estudiar los agentes biológicos que cada vez se usan más y cada vez nos encontramos más con estos pacientes en la guardia, pero hoy por hoy nos tiene que preocupar más 10, 15, 20 miligramos de delti que una anti-interleuquina 6 en lo que hace infección bacteriana severa. Tuberculosis es un germen puntual o micobacterias en general con un biológico puntual. Después, las otras drogas, las tradicionales y qué sé yo, aumentan un montón el riesgo de infección bacteriana. Y no tenemos que desmerecerlas porque no tenemos el mismo registro, los mismos registros que usamos para los biológicos. Hoy justo hablábamos de eso también, que a veces justo hablábamos en el servicio a raíz del Ateneo que a veces también nos pasa mucho que capaz el paciente neutropénico febril oncológico capaz está más estandarizado y a veces nos pasa que nuestros pacientes es más difícil, capaz de infecto no, porque ya, como que ya trabajamos más en conjunto, pero a veces cuando vienen por pediatría el tema de insistimos, fíjense que no es una infección, que está inmunomodulado, que está con corticoides, como decimos, y metotrexate, capaz bueno, pero puede ser la enfermedad de base y veces hasta que descartan la infección nos cuesta un poco. Eso nos pasa a veces. Yo quería hacer un comentario. En realidad, me parece que uno tiene que ser como más amplio en el pediatra o el pediatra conectarse con el patólogo, porque no todos los inmunomoduladores ni inmunosupresores actúan de la misma manera. Entonces, para mí lo más importante es saber qué voy a tratar cuando coloco determinado inmunosupresor. Si yo estuviera colocando un biológico, por ejemplo, sintético, como son los tofacitinib, por ejemplo, estaría preocupada por infecciones virales, ¿sí? Infecciones virales, herpes virus,
Si yo estoy manejando metotrexate, también estaría preocupada por ese parásito megalodil. Todo depende de la vía que es el inmunosupresor, que es el inmunosupresor, el inmunomodulador activo. Por eso no se trata solo de elegir la pantalla, cuál voy a poner, sino qué es lo que está impidiendo, porque de eso dependen las infecciones. Yo creo que las infecciones bacterianas, no lo digo solo por mi experiencia personal, sino por las publicaciones en la literatura, aumentan tanto las infecciones bacterianas como por hongos cuando uno suma un inmunosupresor al corticoide. ¿Sí? Corticoide es una droga que, si ustedes están viendo que un reumatólogo tiene un paciente 40 miligramos de esteroide y un biológico, algo pasa. No digo al inicio, pero si lo tiene 4 años así, algo está sucediendo. El corticoide debería estar sin corticoide o con dosis muy bajitas. Por eso sigo insistiendo siempre. Uno tiene que conocer los mecanismos por el cual una enfermedad se produce y qué voy a hacer yo con la medicación que le coloque para bloquear ese mecanismo, porque así voy a entender cuándo son hongos, cuándo es TBC, cuándo es bacteria, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Por eso pedimos tanto Epstein-Barr y tanto citomegalovir y hacemos tanta consulta, ejemplo, cuando colocamos metotrexato, que para nosotros es una droga de día a día. ¿Sí? Eso me parece sumamente importante. No solo grabar los nombres, sino entender por qué. ¿Qué bloqueo? Si estoy bloqueando vías, si estoy bloqueando linfocitos, si estoy bloqueando targets finales de la inflamación. Eso es fundamental. No tengo más comentarios. Y para complejizar más a todo lo que ya están contando, después llegan los gérmenes nuevos. Llega el COVID, en el momento de la pandemia, la verdad que todo era COVID hasta que uno empezaba a buscar otra cosa, dengue en el verano, así que bueno, hay que pensar mucho. Los pacientes son los pacientes y nosotros estamos todos alrededor. El paciente tiene su reumatóloga, su pediatra, infecto, etcétera, pero el paciente es uno, así que como me parece que también es corolario de esto, el trabajo en equipo y el todos pensar a ese paciente con el tratamiento que tiene, con la enfermedad de base que tiene y con la clínica que nos brinda, que puede por todo lo que le está pasando. Así que bueno, me pareció excelente la presentación, me gustó muchísimo cómo encargaron los pacientes, creo que todos aprendimos hoy un montón, no tan solo de reumato y tuberculosis, sino de cómo pensar un paciente tan complejo en el infectológico. Así que los invito si tienen más preguntas y si no, las felicito, estuvo muy, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, la semana que viene no nos vemos, es el último día de la residencia del hospital, el 1 de septiembre empieza una nueva camada, así que bueno, nos encontramos nuevamente la primera semana de septiembre. Gracias a todos.